Bueno, continuamos haciendo comunicación con Otro Son aquí en Con Punto y Coma y vamos a recibir con gran placer al doctor Amaury Justo Duarte, quien es un distinguido abogado, historiador de República Dominicana y miembro de la dirección política del Partido Revolucionario Moderno, PRM. El doctor Amaury Justo Duarte recientemente puso en circulación una obra muy interesante en torno a la revuelta de abril, el triunvirato, Juan Bosch. Quisiéramos que comenzáramos esta conversación precisamente dando algunas pinceladas sobre el contenido de esta obra. Bienvenido al programa, doctor. Bienvenido. Gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar en este programa y que los compatriotas de allá de Nueva York y de otras partes del mundo nos estén viendo o escuchando. Ciertamente esta es una obra que precisamente al cumplirse el 53 aniversario de la Revolución de Abril y la intervención norteamericana de 1965, quisimos ponerla en circulación. El gobierno de Bosch, el triunvirato, la guerra civil y la intervención norteamericana del 65. Relata los hechos históricos acaecidos en el país entre el 1963 y 1965, que se desenvuelven en una sociedad caracterizada por una formación económica, social y política muy concreta. En efecto, diríamos, al derrumbarse la tiranía o dictadura de Trujillo, se desvelan los sectores sociales, para ser más concretos, los sectores sociales que retratan la sociedad de la época. Especialmente los sectores empresariales se dividen en tres sectores, en tres grupos. El grupo neotrujillista, al derrumbarse la tiranía trujillista, Balaguer queda con el control de los notables y seguidores de Trujillo, y ese es el sector que yo le llamo neotrujillista. El sector disidente antitrujillista, que en aquella época estaba comandada por una organización llamada la Unión Cívica Nacional, cuyo jefe político era el doctor Viriato Fiallo, eran los cívicos. Posteriormente, ese grupo estuvo comandado por Donald Rick Cabral. Ese grupo estaba vinculado estrechamente al complejo industrial financiero Vicini Cabral Bermúdez. Y en tercer lugar, un grupo empresarial, ¿no?, que idealizaba sobre la necesidad de una sociedad capitalista independiente. Esos tres grupos, prácticamente, esos tres grupos empresariales diríamos, se manifestaron a través de tres grupos políticos que se disputaron el poder en toda la década del 60. Pero eso fue después de la muerte de Trujillo. ¿Los tres grupos sí eran formados por trujillistas? No. Yo vuelvo de nuevo a resumir. Trujillo dejó un sector social, ¿no?, que se formó al amparo de la dictadura durante los 30 años. Ese fue el sector trujillista que al derrumbarse la tiranía fue capitalizado por Balaguer. Es lo que posteriormente fue el Partido Reformista. El Partido Reformista, o lo que yo le llamo en mi obra y en mis distintas obras, los neotrujillistas. El otro sector son los disidentes antitrujillistas empresarios, los Vicini, por ejemplo. Esos fueron en esa época los cívicos, lo que llamaban cívicos, encabezados por una organización que se denominó la Unión Cívica Nacional, encabezado por Viriato Fiallo. Y un tercer sector empresarial que idealizaba una sociedad independiente capitalista, que no eran neotrujillistas ni cívicos, que fueron, diríamos, posteriormente los que organizaron el Partido Revolucionario Dominicano.
Entonces, esos tres sectores se disputaron el poder en 1963 hasta el 65, ¿no? En una lucha interna muy turbulenta que diríamos que impregnó las características de la época. Un cuarto sector era la pequeña burguesía o clase media que estaba representada en el movimiento revolucionario 14 de julio, cuyo jefe político lo fue Manuel Aurelio Tavares Justo. La clase media dominicana, profesionales, pequeños comerciantes, intelectuales, estudiantes, diríamos, se representaban en ese movimiento, que en 1962, a principios era el segundo partido político del país. ¿Cómo logró emerger? Perdón, para terminar. Y por último, estaba la presencia extranjera, como fuerza, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica. Esos cuatro sectores, ¿no?, conformaron la estructura, diríamos, política para comprender esencial de la República Dominicana entre los años en que esta obra se desarrolla, que prácticamente conformaron la estructura económica, social y política que se disputaron, ¿no?, el poder en la República Dominicana. Doctor, ¿cómo logró emerger como figura estelar Rafael Fernández Domínguez, a quien se le considera como el verdadero ideólogo, ¿no?, de la revuelta de abril, y también Francisco Alberto Camaño de Ño, cuando la sociedad estaba subdividida, tal como usted lo expresaba? Sí, fíjate bien, es curioso, esos dos líderes militares eran hijos de dos grandes sicarios de Trujillo. Es el azar de la historia que menciona Tony Raful. El azar, es decir, Camaño era hijo de Fausto Camaño. Que no era fácil. No, era un sanguinario hombre de Trujillo, ¿no?, de armas. Y Rafael Fernández Domínguez, hijo de Ludovino. De Ludovino Fernández, que Alvarito Albero en su programa dice cada vez que... Ludovino. Sí. Entonces, es curioso eso en la historia, es curioso. Esos dos líderes, Fernández Domínguez y Camaño, evidentemente se convirtieron en líderes, no por sus padres, ni mucho menos, sino por estar vinculados al movimiento social y político de la época. Entonces, Fernández Domínguez fue un militar académico, ¿no?, que se vinculó y fue haciendo carrera, no solamente por ser hijo del sicario Ludovino, sino por sus propios méritos. Y se desarrolló sobre todo en la conspiración contra el triunvirato. Ustedes saben que el triunvirato fue el gobierno que sucedió al golpe de Estado que se le dio a Bosch el 25 de septiembre de 1963. Ese triunvirato, de hecho, se desarrolló en condiciones sumamente difíciles. Fue un gobierno antipopular que, diríamos, reprimió, fueron asesinados en Manacla los guerrilleros del movimiento revolucionario 14 de julio, entre ellos su líder, Manuel Aurelio Tavares Justo, y la crisis económica también que se desarrolló durante el triunvirato, tuvieron como consecuencia una agudización de la lucha de masas, las luchas de clase en la República Dominicana, y una conspiración en los cuarteles. Y el líder de esa conspiración, fundamental y esencialmente, lo fue Fernández Domínguez. Camaño no estaba inicialmente en la conspiración. Camaño fue captado por Fernández Domínguez. En una ocasión en que Fernández Domínguez, porque después del golpe de Estado, Fernández Domínguez fue, en esencia, deportado a Chile. Es decir, lo sacaron del país porque Fernández Domínguez, el gobierno de Rick Cabral, detectó la conspiración y lo deportaron.
Actualmente, doctor. Entonces, él captó a Camaño, sí, porque Camaño no estaba inicialmente en la conspiración. Camaño tuvo problemas, oye, con Morillo López, un militar, tuvo contradicciones con Belisario Peguero, el ex jefe de la policía en ese entonces. Entonces, ellos se refugiaron en la base aérea de San Isidro. Oiga bien cómo fue la cosa. La base aérea que estaba gobernada, ustedes saben, por Wessing y Wessing. okay. Entonces, fíjense bien el los famoso hechos. CEFA. Exactamente. El Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el más poderoso regimiento militar de la época, formada por Ramfi Trujillo. Doctor, le voy a dejar en el tintero una inquietud. Actualmente se ha abierto una polémica. Ajá. Si Francisco Alberto Camaño Deñó, el coronel de siempre, el coronel de abril, estuvo o no asilado en una embajada. Ajá. Yo quiero oír su opinión, usted como estudioso, ¿verdad?, de la historia dominicana y sobre todo de esta historia contemporánea. Eso lo vamos a tratar más adelante, vamos a hacer ahora una pausa con su permiso y en breve lo continuamos.